Muy buenos días. Vamos a mostrar resultados de una simulación de hidrotratamiento. En este caso solamente nos vamos a enfocar en la torre de estabilización. Aquí tenemos la simulación. Ya. Aquí está la simulación. Aquí he cargado las pantallas que he grabado de las corridas. Aquí he anotado una tablita donde están los datos reales que tomé ayer 29 de mayo del 2016. Tenemos un reflujo de 16.5 aproximadamente, temperatura de cabeza 86, temperatura de salida del condensador 55, temperatura de fondo real 42.6, temperatura de salida del reboiler ya caliente 145, un delta de temperatura de 2.4. Ahora en la simulación le he cargado el mismo valor, 16.5. La temperatura que he obtenido ha sido 89, casi 90. Temperatura del condensado es 53. Temperatura de fondo 123. Temperatura de reboiler dice 125. Ya, estas temperaturas son más bajas de las reales. Bueno, hay varias razones para que ocurra esto, pero en este caso no nos va a interesar ese valor, nos va a interesar este valor de aquí, el 2.5, que sería la ganancia de temperatura en el reboiler, que está relacionado con cambio de fase. ¿Ya? Cuando hay un mayor delta de T, entonces hay un mayor cambio de fase en el reboiler. Aquí también tenemos un delta de T del condensador de la simulación. Y fíjense que la mayoría, por no decir todas, como aquí están, todas son mayores a este, ¿no? Y la mayoría está en 36, digamos. Una nomás es la única que varía aquí. O sea que no hay no hay mucho lío en esto. Bueno, ¿qué es lo que quiero explicar? Yo para operar la torre tengo que alcanzar las condiciones de equilibrio. Entonces, si las condiciones de equilibrio las alcanzo, aquí están. Estas son las condiciones de equilibrio de la torre en la simulación. Estas son las condiciones de equilibrio en la torre real. Ya. Por ejemplo, si el reflujo aumenta a 25, ¿ya? La temperatura del condensado aquí me indica que debe ser más bajo para alcanzar el equilibrio. El delta de temperatura no varía mucho, pero el delta de fondo sí varió bastante, y eso es claro. ¿Por qué? Porque tengo más reflujo. Si tengo más reflujo, significa que tengo más calentamiento. Y si tengo más calentamiento es porque tengo un buen enfriamiento. En este caso aquí tengo 50. Bien. Entonces, si esto es posible, entonces yo puedo tener este delta de temperatura en el reboiler. ¿Ya? Pero, si por el contrario, esta temperatura no es la que yo tengo en la planta, sino resulta ser mayor, de acuerdo con las corridas, aquí tengo una temperatura de 56, resulta ser menor.
Entonces yo no puedo trabajar así. La condición de equilibrio no me lo permite. No puedo trabajar con un reflujo alto, por ejemplo, 25. No puedo trabajar con esta temperatura de 56, porque la que necesito es 50. Es decir, necesito un enfriador más grande o necesito un agua de enfriamiento más fría. ¿No es cierto? Entonces no puedo meterle este vapor. Así de simple. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. No puedo meterle ese vapor, perdón, ese aceite. No puedo meterle ese aceite porque necesito esta temperatura. Bueno, vayámonos un poco más arriba entonces. Aquí, 2.7. ¿Cuánto necesito de aceite? ¿Cuánto necesito, perdón, de temperatura? 52. Si yo puedo alcanzar esta temperatura, perfecto, puedo operar con este reflujo. Entonces estaría bien si puedo trabajar con esta delta de temperatura en el reboiler. Pero si no puedo hacer eso, así como se ve claro en la parte real, se ve que está a 55. El delta de T está en 30, significa que mi condensador no está trabajando bien, por así decirlo. O sea, no puede ser que tenga un problema de enfriamiento. ¿Ya? Pero el problema de enfriamiento se da no porque sea un problema de enfriamiento. Puede ser porque el problema es que estoy metiéndole mucho aceite. Así de simple. Bueno, entonces, si me voy acá, 1.9, tengo una temperatura de 56 y mira mi reflujo. Miserable. ¿No? Miserable mi reflujo. Entonces, si le meto menos aceite, voy a tener un delta de T en el reboiler menor. No voy a necesitar tanto temperatura de enfriamiento y tampoco voy a necesitar mucho reflujo. ¿No es cierto? Entonces, la idea es bajar el aceite si yo tengo problemas de temperatura en el condensador. Ahora, si no tengo problema de temperatura, si lo abro todo el enfriamiento y alcanzo una temperatura menor a esta temperatura que estoy viendo acá, que es 56, así como esta, por ejemplo, ¿no? Si puedo alcanzar una temperatura menor, entonces puedo trabajar con más aceite. Si puedo alcanzar una temperatura mucho menor todavía, le meto más aceite si quiero, ¿no? Porque el objetivo era trabajar la torre en equilibrio. Ese es el objetivo, trabajar la torre en equilibrio. Ahora, el problema del butano, yo no lo veo un problema. El problema para mí es operativo, nada más. Bueno, le di una pequeña pausa al video y vamos a mostrar esta simulación como lo teníamos aquí. Tengo 16.5 y temperatura del condensador es 53.9. Ya. Aquí dice 53.28. 53.28. 53.9 dije, ¿no? 53.29. Me he equivocado. Ya. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que quiero? Quiero ver qué ocurre tratando de tener una temperatura como la que hay acá, 55. Aquí tengo, le voy a poner 12.
Fíjense qué ha pasado. Temperatura 91:21. $55.35. $123.5. Y 125.6. Ya. Listo. ¿Qué he alcanzado? Estoy bajando el aceite. Bien, estoy bajando el aceite. Voy a tener esta temperatura. Y voy a tener un reflujo de 12. Que tranquilamente me da, inclusive esta temperatura ya no va a ser esta, porque fíjense que para 16.5 me da este valor. Entonces significa que para 12 va a tener que ser menos, va a ser, qué sé yo, un 54. ¿No? Entonces yo lo único que tengo que hacer es arreglar, lograr conseguir esos valores. Por ejemplo, eso tengo que saberlo en el campo, tengo que saber cuánto es este. Vamos a ver que sea 54.5. Para ello le voy a poner pausa al video de nuevo. Ya está. He corrido de nuevo para 13.7. Temperatura 96.2. 54.48. 123.4. 125.6. Vamos a copiar. Y bueno. Ya. ¿Qué he hecho? Le he aumentado un poco el aceite. Quería obtener una temperatura de 54.5. Y he variado el reflujo en la simulación. En la práctica no va a pasar eso. En la práctica lo que puedo regular es el aceite. Voy a regular el aceite. Y el control de nivel va a tener que regular un flujo que, dependiendo de la temperatura, va a alcanzar su equilibrio. Y yo estoy suponiendo que sea esta temperatura, por ejemplo, 54.5 para este reflujo. Entonces va a tener que bombear ese valor, ¿no? Lo demás se tiene que arreglar solito. Eso es más o menos en esencia lo que yo quiero mostrar. ¿Dónde está el problema? Si yo trabajo con más aceite, necesito más reflujo, la bomba me da. Pero necesito una temperatura menor. Y si no tengo esta temperatura, no voy a alcanzar el equilibrio. Así de simple. Entonces, el hecho de que yo le aumente aceite significa que tengo un excelente enfriamiento. Si tengo ese problema en el enfriamiento por alguna razón, entonces lo que tengo que hacer es bajar el aceite y tratar de alcanzar las condiciones de equilibrio, que en este caso, digamos, voy a tratar de obtener un delta de T en el reboiler de 2.2. Actualmente está a 2.4. Tengo que tratar de obtener un delta de T menor. ¿Ya? No digo que sea 2.2, pero tiene que ser menor a 2.4 que actualmente se tiene. Entonces eso sería en resumen la idea. ¿Ya? Bueno, gracias.